y Líderes Podcasts. Conozca las últimas novedades, tendencias y desafíos del comercio digital con los expertos del ecosistema. Bienvenidos a iLíderes Podcasts. Aquí estamos en iLíderes, el podcast, en el día del e-commerce Day 2024 en Chile. Y estamos con Patricia Mancilla de Retail Compass. Vamos a partir preguntándote qué es Retail Compass. Bien, hola Dani, bueno, a todos los que nos escuchan. Retail Compass es una empresa que se dedica, cuyo foco principal es poder monitorear la competitividad del e-commerce. Y básicamente lo que hacemos es que entramos a los sitios web de los distintos e-commerce que existen en Latinoamérica, obtenemos información de los distintos sitios y en base a eso armamos paneles de definiciones para áreas comerciales, de retail, de marcas, para que puedan entender cómo está su posición competitiva en el mercado online, tomar decisiones de precio, de surtido, de disponibilidad, Oportunidad de mejora. Oportunidades de mejora y sobre todo algo muy dinámico, porque si hay algo que caracteriza al mundo online es que, a diferencia de una tienda física, constantemente estás cambiando inventario, constantemente estás cambiando publicaciones, constantemente estás cambiando precios y necesitas estar al día de alguna manera en ese tipo de definición. Buenísimo, o sea, eres el rey del benchmark del e-commerce. Me gustaría catalogarme así, no sé si no soy en la realidad, pero es un poco lo que aspiramos. Bien, bien. Pregunta, ¿cuáles para ti, en los últimos 25 años, han sido 3 hitos importantísimos en la industria del e-commerce? A ver, yo creo que el primer hito para mí tiene que ver con la entrada de los retails tradicionales al mundo online, porque esos fueron de alguna manera los precursores, diría yo, en temas de venta online, no los pure players necesariamente. ¿Ah? O sea, cuando, por ejemplo, un Falabella en Chile, un Ripley en Chile, un París en Chile, o bueno, un Éxito en Colombia, un Liverpool, digamos, un Coppel, digamos, en México, deciden entrar al mundo online y empezar a desafiarse respecto de su estrategia, porque antes radicaba fundamentalmente en las tiendas y de repente tienen que empezar a hacer esta interacción con la venta online. Yo creo que ese es un hito muy importante porque como ellos son los que más tienen tracción o los que más de alguna manera, no sé si audiencia la palabra, pero los que más tráfico podían generar por marca y demás, eso yo creo que le dio un boost al tema bien importante. Eso es un primer hito, yo creo. Hay un segundo hito, no sé si necesariamente en términos cronológicos, pero hay un segundo hito que para mí es importante, que es este hito donde, dadas las condiciones que se empiezan a generar en términos de capacidad en el mercado, las marcas deciden explorar la posibilidad de vender directamente a los consumidores. ¿Ah? O sea, antes de Internet, a las marcas para vender, la única manera era distribuir a través de los distribuidores. Y yo creo que el gran tema con el e-commerce tiene que ver con dar la posibilidad a cualquiera, incluso ni siquiera marcas grandes, cualquier tipo de marca o cualquier tipo de persona que quiera vender un producto, a poder venderle directamente a un consumidor final. Sí. Y eso como que reconfigura el mapa respecto a las relaciones de alguna manera entre distribuidores y productores, porque yo, marca, ahora puedo venderle directamente a un consumidor final y por lo tanto el distribuidor pasa a ser más un partner en otras características que lo que era antes, y yo creo que eso ha sido bien disruptivo. Y te diría que lo tercero, me animo a decir que lo tercero tiene que ver con el momento en que ya los software disponibles empiezan a estar disponibles no solamente para las empresas grandes, sino que para cualquier persona que pueda vender, lo cual hace que hoy, dada la existencia de los marketplaces, dada la existencia de todos esos ámbitos, cualquiera puede vender online. Sí. Y ese que cualquiera pueda vender online para mí es muy potente, porque ya no hay barreras geográficas, ya no hay barreras de tamaño, ya no es que tú tengas que ser experto en una cosa u otra para poder destacar. Ni etaria, ni nada, porque... O sea, para nada. Y de hecho, la multicanalidad, o sea, la multiplicidad de opciones que hay para poder vender online es tan grande que yo lo veo como realmente una revolución para que muchas personas que quizás no estaban pensando en un trabajo propio, quizás no estaban pensando en poder independizarse, hoy día dicen, oye, quizás yo soy, no sé, soy surfer. Me encanta el surf, estoy metido en el tema, entiendo demasiado de eso. ¿Por qué no plantearme él antes, 25 años atrás? Tenía que armar una tienda física, armar inventario. Era impensado. Probablemente era impensado. Pero hoy día perfectamente puede ser alguien que construyó una audiencia en torno a eso, que empezaba a generar tracción en torno a ese tema, armar tu propia tienda online, empezar a vender en marketplace, y quizás podías hacer una ruta de vida en torno a eso, que es lo que realmente te apasiona y te gusta. Y hoy en día, con la inteligencia artificial, cualquier persona se puede hacer una página web en 2 clics. Entonces, obviamente, el tema del e-commerce efectivamente está abierto hoy en día a todo el mundo y ya no hay tantas barreras. No, y de hecho, hacia dónde vamos, bueno, quizás me estoy poniendo demasiado futurista, pero imagínate que el día de mañana ya la forma de interactuar para comprarse cambie radicalmente. Ya ni siquiera hacer una página web, es que, bueno, si te metí una página, pero le empezás a escribir. O sea, imagínate que... Yo me imagino hasta las ventanas del auto, por ejemplo, y que voy a cerrar un ojo, listo, lo compré, con mi no sé, con mi cara. Claro, le hablo al auto, el auto me dice, oye, esto está acá, te lo voy a enviar mañana, dale, ok, clic. Oye, no estamos tan lejos de eso. No, nada. Hace 3 años probablemente hubiéramos dicho, esa cuestión está a años luz, y hoy día está mucho más cerca de lo que nosotros creemos. Buenísimo.
Ahora, esta pregunta es difícil. Ok. ¿Qué cosas no volverías a hacer y qué cosas harías más rápido? ¿Qué cosas no volvería a hacer? Siempre cuando uno parte como empresa, y sobre todo en esta época, como que se habla mucho de las startups, ¿ah? Y que hoy estoy en una startup y eso te da como de alguna manera una condecoración o te da un cierto carácter, ¿ah? Y yo lo que de alguna manera viví como experiencia es que cuando uno se sesga mucho en torno a tratar de crecer rápido, tratar de estar a la altura de esas expectativas, muchas veces termina tomando decisiones erradas porque termina privilegiando resultados de corto plazo versus sostenibilidad de largo. Yo creo que si te quieres constituir como una empresa que perdure, tenés que ser muy consciente que sobre todo en los inicios, las decisiones que tú vas tomando van marcando la hoja de ruta de tu empresa, la forma en cómo hacer las cosas, la forma en cómo construir relaciones, finalmente cómo construyes vínculos con otros. O sea, yo creo mucho en esta visión de que construir empresas es crear vínculos con otros. Y lo que hace sostenible una empresa es que sea capaz de crear valor sobre esos vínculos, pero no a costa de alguno en favor de otros, sino que tomando decisiones que realmente sostengan el largo plazo. Lo que no volvería a hacer es de repente privilegiar cosas que parecían como shiny objects, cosas que parecían como súper interesantes, pero que te desfocalizaban, entonces podríamos haber mantenido el foco en ciertas cosas que estamos haciendo al principio y evitar perder tiempo en, oye, esto que parece súper interesante, pero que al final te desviaba. Recuerdo, por ejemplo, los inicios de Retail Compass, que un cliente muy grande en Estados Unidos nos contactó y tuvimos la posibilidad de venderle un servicio allá, pero casi que tuvimos que mover todos los recursos de la empresa a venderle a ese cliente en específico y finalmente terminó resultando y nos terminó desviando la atención de algo que podría haber sido mucho más provechoso en el largo plazo. Ese tipo de cosas dejaría de todas maneras de hacerlo. Y por tanto, a lo que sí le pondría foco 100% es que cuando uno encuentra algo que entiende que puede hacer bien y donde sabe que si le pone esfuerzo puede seguir constituyendo una ventaja competitiva importante, o sea, no hay que desperdiciar ni un recurso en no dedicarlo ahí. Y siento que de repente, cuando uno está creciendo sobre todo y tiene multiplicidad de oportunidades que aprovechar, el tratar de darle un poco a todo finalmente hace que avances muy poco en cada uno de los frentes versus decir, ¿sabes qué? Prefiero decirle que no a esta, aún a riesgo de que el día de mañana eso hubiera funcionado súper bien, nunca lo vas a saber, eso es lo bueno. Sí. Pero si la apuestas a una y te va bien, te quedas con la tranquilidad de que realmente te fue bien porque gran parte apostaste todo ahí, o gran parte de tu esfuerzo, y no estuviste diluyéndote en una serie de iniciativas que finalmente no, por mucho que sean cada una muy buenas, es imposible hacerlas prosperar si no te metes a fondo en cada una. Totalmente. Yo siempre digo que es mejor retroceder un paso para después avanzar dos, que avanzar a un paso, pero quizás no te va a llevar a ese objetivo que en verdad tienes en mente y lo has tenido proyectado y planificado. O sea, si lo puedo reformular, a nosotros, a los latinos en general, y sobre todo los que estamos partiendo, nos cuesta mucho decir que no. Porque nos enseñaron que había que trabajar más, pero en verdad hay que trabajar mejor. No hay que trabajar más. Y ese trabajar más te diluye, relativiza todo, y finalmente el saber decir que no puede ser una decisión de corto plazo súper dolorosa, pero termina siendo una tremenda apuesta a largo plazo. Buenísimo, muy buen consejo. Ahora, vamos a hablar del aprendizaje. Ok. De alguna acción o decisión que hayas tomado que no tuvo los resultados que tú esperabas. ¿Qué aprendiste y te gustaría compartir con las personas que nos están escuchando? Alguna vez alguien me dijo un dicho que me quedó como muy metido y que realmente lo encuentro muy, muy, muy sabio, que es que 3 mujeres no pueden tener una guagua en 3 meses. ¿Ya? O sea, por mucho que uno tenga la voluntad de querer avanzar rápido, las cosas toman su tiempo, ¿ya? Y muchas veces no sabemos cuál es ese tiempo, pero al final las cosas tienen una razón natural de madurar, no podía acelerar esa maduración. Totalmente. Realmente cuando decís que las cosas pasen más rápido y no cuajan, terminan después teniendo problemas por otro lado, etcétera. Entonces yo creo que lo que más he aprendido es a ser consciente de todo lo que implica una decisión, no solamente el decir, oye, aquí hay una tremenda oportunidad, sino que, ¿qué requerimos? ¿Estamos preparados? ¿Tenemos realmente la conciencia de lo que significa? ¿Sabemos que aquí vamos a tener que decirle que no para poder hacer esto en particular? ¿Es simplemente voluntarismo? Porque al principio tú estás lleno de voluntarismo, sí. Lleno de ganas de querer hacer un montón de cosas creyendo que puedes hacer todo. Tiene mucha relación con la pregunta anterior, pero lo que más he aprendido es que las cosas en general toman su tiempo y por mucho que aparezcan distintas, como que la naturaleza está presente en todo y finalmente las cosas tienen una razón de ser, tienen un cierto modo. Y lo que más importa es poder ir tan rápido como esa naturaleza te lo permita. O sea, por mucho que haya voluntad, no vaya a ser, de nuevo, que 3 mujeres tengan una guagua en 3 meses en vez de una en 9, porque por algo una guagua demora 9 meses en nacer y nacer bien. Para tomarse un buen vino hay que decantarlo. Tal cual, tal cual. Y a mí que me gusta el vino, créeme que lo valoro cada vez más. Así que... Qué bien. Y bueno, y para cerrar, el mundo empresarial, ¿tú dirías que es una industria o es más bien un ecosistema? Yo creo que el concepto de industria está demasiado anclado al tema como del capital físico.
¿ya? Y el capital físico, por supuesto que es muy importante todavía en algunas industrias donde poner capital para construir una fábrica, no sé, para tener maquinaria, para tener, digamos, infraestructura, sigue siendo súper relevante. Pero creo que sobre todo en la industria del e-commerce, y pensando en lo que originalmente estábamos conversando, estamos hablando de mucho valor que se desarrolla mediante el talento de personas que lo ponen a disposición de un proyecto colectivo. No solamente personas que están dentro de una empresa, sino que personas que pueden relacionarse con otras y construir vínculos con otras que hacen que finalmente esto tenga más una mirada de ecosistema. A mí me hace mucho sentido el tema de construir empresas, sobre todo en estos tiempos, en base al talento que se conecta de una manera como prodigiosa. Y por tanto, hablar como de industria es como rememorar como una forma de hacer empresa que no tiene nada de malo ni particular, pero lo que hace particularmente atractivo al tema del e-commerce es que, como hablábamos al principio, habilita un montón de gente que sin necesariamente tener recursos físicos, me refiero capital, plata, puede perfectamente montar un negocio, montar una empresa en base a relaciones, en base a hacer buen uso de su tiempo, sobre todo porque hoy día muchas de las cosas que antes había que pagar o desarrollar para poder incorporar como en el proceso productivo, hoy día están disponibles como servicio a valores súper razonables. O sea, hoy día no necesitáis este mismo podcast, probablemente uno lo produce con herramientas que están mucho más a la mano que antes, que uno tenía que comprar equipo y hacer un montón de cosas más que probablemente era mucho más complejo y estaba por lo tanto limitado a mucho menos gente que tuviera acceso. Hoy día eso está mucho más amplio y eso creo que es una buena noticia. Totalmente. Hay una frase que refleja mucho lo que acabas de decir, que es solo uno llega primero, pero acompañado uno llega más lejos. Y en el fondo, cuando pensamos en un ecosistema, al final hay muchas más posibilidades de crecer y de perdurar en el tiempo y crecer en el tiempo que si lo hacemos solos. A mí una de las cosas que más me gusta de hablar de ecosistema es entender de que no tengo por qué ser bueno para todo. Y de repente eso es algo que está muy, muy enquistado en cierta forma de pensar, que de repente hablamos con clientes que creen que ellos lo pueden hacer absolutamente todo y resulta que van más lento porque se dan cuenta que al tener tantos frentes abiertos no son capaces de realmente hacer las cosas. Y es más caro y más lento, o sea, ni siquiera es el tiempo, también es plata. Y he visto, por tanto, que hay muchos que tienen bajo la mentalidad de pensar en hago bien lo que tengo que hacer bien, lo que me diferencia, pero me apoyo en terceros para hacer el trabajo que también necesito, me doy cuenta que avanzo mucho más rápido, y avanzo mucho mejor. Buenísimo, muchas gracias. Con esto terminamos este podcast de eLíderes en el e-commerce Day 2024. Potencia tus negocios con eLíderes Podcast. Síguenos en nuestras redes sociales.